En principio, buenos días y buenos días también a todos los televidentes a esta hora de la tarde. Efectivamente, nosotros estamos postulando a la presidencia del gobierno regional de Tacna, enarbolando una firme propuesta política y programática para todos nuestros paisanos. Y esta propuesta nosotros la hemos resumido en una sola frase. Decimos, vamos a hacer de Tacna una fuerte región autónoma para convertirla en el corredor económico más grande de Sudamérica. Esta propuesta se sustenta básicamente en dos grandes proyectos. En primer lugar, la necesidad de reivindicar históricamente Tacna, y por eso estamos planteando con toda convicción la construcción de nuestro gran puerto, el megapuerto que le hemos puesto como nombre nosotros, para Tacna. Entendiendo de que Tacna está ubicada en un punto estratégico, como todos sabemos, ¿no?, geoeconómico muy importante, y que finalmente es el punto de salida más directo a los grandes mercados del Asia, ¿no?, de la China, Japón, la India, Corea, Singapur, Taiwán, y hacia adentro del continente también al corazón de Sudamérica. Estamos hablando de todo el suroeste brasileño, de Bolivia, Uruguay, Paraguay, el norte argentino. Es decir, Tacna está llamada a convertirse, como lo hemos referido, en el corredor económico más grande del continente por sus ventajas espectaculares que tiene. Para esto, además del megapuerto, estamos planteando en forma inmediata, dentro ya del nuevo escenario económico del mundo, a través de los tratados de libre comercio, la necesidad de otorgarnos nuevas y superiores ventajas comparativas a través de una nueva y verdadera zona franca para Tacna, una zona franca comercial, industrial, turística y financiera, que finalmente nos haga competitivos, que nos plantee la necesidad y la posibilidad de impulsar un fuerte y vigoroso proceso de industrialización, no solamente en el sur del país, sino en el continente entero, que le dé ese adicional importantísimo que es el valor agregado para rentabilizar nuestra región en primer lugar, al Perú en segundo lugar y en general a Latinoamérica, de tal manera que ya no más vendamos y exportemos solo materia prima en bruto, sino que le demos y exportemos productos semiacabados o acabados, generemos importante tecnología propia, que es a la postre lo que le va a dar sostenibilidad al desarrollo de la región, del país. No existirá posibilidades reales de desarrollo si no impulsamos fuertemente la industria. No habrá posibilidades de dar y generar realmente empleo para la inmensa cantidad de jóvenes, sobre todo de nuestro país y de nuestra región en particular, si no hacemos un proceso de industrialización profundo y diversificado. Esa es nuestra propuesta, y lo volvemos a decir, vamos a hacer de nuestra tierra el corredor económico más grande de Sudamérica. Hay tareas importantes que tenemos que hacer para consolidar esto. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos agua, y para tener agua suficiente tenemos que enfrentar con firmeza el tema de la SAU del Perú. Nosotros no somos antimineros, pero creo que tiene que imponerse el sentido de la racionalidad. No es posible que una sola empresa minera tenga en propiedad prácticamente más del 70% de las aguas útiles, tanto superficiales como subterráneas. Tenemos que recuperar nuestras aguas, reiniciar una demanda que queda pendiente con las aguas. Y en el caso particular de Minsur, en nuestro gobierno regional que vamos a instalar este 1 de enero, el proyecto Pucamarca de la empresa Minsur no pasará. Y no pasará porque es un peligro tremendamente inminente y apocalíptico para Tacna, porque este proyecto está asentado sobre la única cuenca del río Chusuma y Caprina, que es la que satisface la demanda hídrica tanto para la población como para nuestra alicaída agricultura, de tal manera que ese peligro inminente hace inviable de por sí ya ese proyecto minero. ¿Qué acciones tomarían en todo caso para evitar que tal vez se esté dando este despilfarro de agua por parte de la minera? Mire, dos cosas. Como decíamos, en el caso de Saudi, estamos trabajando casi por espacio de un año con la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en la Facultad de Ingeniería y Minas, Metalurgia y diversas facultades. Se ha trabajado ya, se ha formado un equipo
multidisciplinario y estamos haciendo el estudio científico de la evaluación de todo el impacto negativo que ha causado Saude, para que con documentos podamos reiniciar la demanda a la Saude para que repare los daños y la recuperación de las aguas. ¿Ante qué instancia estaría? Ante las instancias del gobierno central en una primera instancia y ante las cortes internacionales si así ameritara el caso. En el caso particular de Minsur, hemos trabajado ya por espacio de casi 9 meses y tenemos lista un recurso y una acción de amparo y su recurso y su medida cautelar, y aquí queremos agradecer públicamente a todos los abogados que nos han ayudado, tanto de Tacna como en el caso de Lima, al doctor Enrique Bernales Ballesteros, desde el cual desde aquí le damos nuestro agradecimiento público. Tenemos lista esta acción judicial para impedir, de todas maneras, así como demandamos y le ganamos a la Saude en el año 1992, ahora, con toda seguridad, este proyecto Pucamarca no se desarrollará bajo ningún concepto por el enorme riesgo a la salud, a la vida y a nuestras posibilidades de desarrollo que esto implicaría si finalmente entra en operación. Bueno, un comentario sería, analizando un poco el debate de la vez pasada que se realizó días atrás. Usted es uno de los candidatos que prácticamente dice que no a la minería. Hay otros candidatos que dicen, se va a revisar ciertos documentos, pero usted prácticamente es un no. Nosotros, primero que tenemos que definir, no somos antimineros por definición, pero en el caso particular de Tacna, en la que el agua es tremendamente escasa, y conociendo y reconociendo que tenemos una enorme cantidad de licencias mineras o de concesiones mineras, resultaría siendo un despropósito descomunal aprobar que se instalen las mineras justamente en las nacientes de nuestras alicaídas cuencas hídricas. O sea, es un principio de supervivencia, no es el sentido de ser antiminero, sino el legítimo derecho de la supervivencia y las posibilidades de desarrollo de nuestra tierra. Esa es nuestra diferencia con alguna gente que cree que la minería finalmente no debe existir a rajatabla. Nosotros estamos planteando con un sentido de racionalidad de que en el caso particular de Tacna hay concesiones mineras que están peligrosamente sobre las cuencas hídricas y lo que es peor, hay una ya que ha devastado todas nuestras partes altoandinas, en este caso el caso del Saude del Perú, Cooper Corporation, que además es altamente conocida por toda la población de Tacna. De tal manera que en esta situación nosotros no vamos a permitir que se instale en este caso Minsur, y porque además resulta siendo visible que estas empresas mineras finalmente, al amparo de una serie de dispositivos legales que han dado estos gobiernos en los últimos 20 años, termina pagando por todo concepto la ridícula suma de 3 soles de cada 100 que se llevan en forma libre y abierta, con el agravante que prácticamente se llevan una serie de otros minerales que finalmente no pagan un solo centavo. Es decir, hay un saqueo indiscriminado, no existe un sentido de equilibrio y de equidad en la explotación minera, amén del impacto de lo que significa toda la contaminación que ya nos han dejado y que finalmente nos dejarían si es que se instala el resto. Entonces no tiene ninguna justificación el sacrificio de hacer minería en el Perú en esas condiciones. Por eso que en nuestro plan de gobierno nosotros también estamos proponiendo de que si se hace la gran minería, se haga, pero que se cree de verdad una ley de canon minero que nos otorgue, como se dice, el 50% de la participación del total de las utilidades de esas empresas mineras, que permita no solamente resarcir el daño que ocasionan, sino tener importantes recursos para impulsar poderosos instrumentos y procesos de industrialización, como decíamos anteriormente, para desarrollar en forma sostenible y de verdad dar oportunidad a todos los peruanos, que es lo que nosotros estamos planteando. De alguna manera Tacna es un caso diferente a lo que podría haber en otros departamentos. En nuestra región, falta el agua, ¿no? Y en todo caso, cambiando de tema, ¿qué haría por la agricultura? Mire, la agricultura está íntimamente ligada al agua. Por eso es para nosotros tan importante defender el agua, recuperar nuestra agua y sobre todo darle un sentido de uso racional. Esa es una primera tarea. Recuperar el agua, nosotros tenemos que optimizar el uso del agua. Desgraciadamente no se ha invertido en el agua. Y no se invierte en el agua porque nuestros campesinos, nuestros agricultores, finalmente no gozan de ningún instrumento financiero de apoyo. Por eso es que nosotros, en nuestro plan de gobierno también está allí, vamos a crear en Tacna, al amparo de la zona franca financiera,
la banca regional de fomento, para reducir los intereses que hoy día, por ejemplo, cobran la banca comercial, que es en realidad tremendamente abusiva, y poder dar créditos blandos de largo plazo y a bajísimas tasas, que les permitan a nuestros campesinos, sobre todo a nuestros sectores, los agricultores, promocionar y, sobre todo, invertir, ¿no?, para optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar el uso del agua? Significa cambiar los usos y las costumbres del riego, tecnificar el agro, en otras palabras. Pero eso tiene que hacerse con el apoyo tanto del gobierno regional como también con el aporte generoso de los propios agricultores, de tal manera que podamos duplicar la oferta productiva agraria con un uso más óptimo del agua. Es decir, si hoy día tenemos cultivadas alrededor de casi 40.000 hectáreas, optimizando el uso del agua a través de la tecnificación en el riego, podríamos fácilmente llegar a tener en cultivo óptimo más de 80.000 hectáreas. Si a eso le añadimos la necesidad de ir colocando cultivos que sean rentables, ¿no?, y que vamos a buscar a través de la zona franca comercial en el mundo para colocar estos productos, entonces vamos a rentabilizar muchísimo más la región y las posibilidades, las potencialidades de nuestros agricultores. Ese es nuestro planteamiento concreto respecto de los agricultores y del agro. En el caso de la yarada, por ejemplo, que es un tema muy sensible, allí nosotros vamos a seguir en cierta forma apoyando a nuestros agricultores, en tanto los costos de la energía son altos, pero vamos por eso también a pelear con mucha energía y con mucha fuerza la necesidad de que el gas natural llegue a Tacna para poderla transformar en energía barata, energía eléctrica barata, para impulsar también el agro, la industria y impulsar también todo lo que va a significar el equipamiento y la puesta en marcha de este gran megapuerto que tenemos que construir en nuestra tierra. Es decir, nos falta también energía. Para eso tenemos que hacer que el gobierno, este o el que venga, cumpla con la ley y el gasoducto surandino que está planeado llegue de todas maneras a Tacna para poder impulsar todos estos proyectos que le acabamos de mencionar, no solamente la agricultura, la industria, que para nosotros es fundamental. Nos da mucha pena, por ejemplo, a dónde va a parar nuestra aceituna, nuestro orégano, nuestra cebolla, nuestra páprica, ¿no? Termina yendo a Chile, vendido a un precio baratísimo, y finalmente Chile lo industrializa en su zona franca y lo vende al mundo entero con el agravante que le coloca producto chileno. Desgraciadamente, eso por falta de una visión, de una decisión política de instalar acá un instrumento valioso, valedero, como que estamos planteando de la zona franca, una verdadera zona franca para Tacna, un instrumento de salida que nos haga competitivos con el mundo, como es el megapuerto, y las carreteras de penetración vendrán por su propio peso. Yo siempre digo, ¿qué sentido tiene construir carretera Tacna-La Paz, engancharnos con la binacional, si finalmente Tacna no tiene prácticamente un punto de salida, ¿no?, un puerto que ofrecer a estos grandes mercados de Brasil, de Bolivia, del Uruguay, del Paraguay, de la Argentina? Necesitamos estos dos instrumentos, megapuerto, zona franca, y haremos de Tacna sin duda ese corredor económico tan grande como el que acabamos de plantear en este momento.